Así es. Estábamos charlando ya en la previa. Bueno, lo que querés saber vos, lo que quiere saber usted, es... ¿La Argentina pasa el verano sin turbulencias? Bueno, es difícil. Este va a ser un verano complejo. Primero porque cuando uno mira las reservas del Banco Central, prácticamente estamos escarbando la olla. Ahí tenemos, si tenemos en cuenta el oro, no tenemos en cuenta el oro, pero en definitiva estamos de últimas en términos de un país que se ha quedado sin reservas. Eso en cuanto al stock. Y el flujo también, estamos dependiendo de maná del cielo, la lluvia, no llueve. Para Plata ver, Dulce, claro, la película Plata Dulce. A ver si, bueno, tenemos niña o niño, es decir, si hay sequía o no, y por lo tanto tenemos algunos dólares del campo. Yo creo que estamos estamos caminando por un desfiladero, Pablo. De cualquier movimiento que se haga en forma incorrecta, tenés el abismo de los dos lados. Dame una opinión tuya sobre consenso fiscal. ¿Viste la foto hoy de los gobernadores? Sí. Con el acuerdo para permitirle a algunas provincias subir impuestos. Este consenso fiscal va a contramano del crecimiento económico. Argentina necesita menos impuestos, menos carga impositiva, pero ampliar la base de tributación. Lo que tenemos hoy es una economía cada vez que crece más el negro en la economía, crece más la informalidad. Entonces, ¿pero por qué crece más la informalidad? Primero porque hay demasiados billetes en circulación. Se ha emitido mucho, entonces se trabaja mucho sin transferencias bancarias y demás. Pero también porque tenemos impuestos muy altos. Entonces, lo que hay que hacer es ampliar la base de tributación, simplificar. Tenemos 163 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, y para eso hay que hacer una modernización impositiva. Lamentablemente Argentina viene de parche en parche. Lo hicimos cuando se puso el impuesto al cheque como un impuesto de emergencia, y bueno, este sistema impositivo lo que hace es ponerle una pata al crecimiento. ¿Un programa económico o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo más importante que necesita la Argentina? Argentina necesita un programa económico de estabilización para bajar la inflación, que es yo diría, el principal problema hoy, que cada vez hace que tengamos más pobres en nuestro país, y un programa a la vez de transformación económica que nos permita poner en un sendero de crecimiento. Es decir, un plan de estabilización y de crecimiento a la vez. Y por eso mi visión, Pablo, es, como lo comentábamos hace un instante antes de hablar al público, es que sean leyes las que estén respaldando esos cambios que necesita la Argentina, leyes que estén apoyadas por 2/3 partes del Congreso, de manera tal que si el día de mañana gobierna Pablo, Horacio, Juan, el que sea, pero ya hay un rumbo y que las leyes no se pueden cambiar en nuestro país. Entonces, primero el programa económico y después, por supuesto, validarlo en el Fondo Monetario y no al revés. Claro, lo pregunté de esa manera porque, a ver, la discusión periodística, económico-política es ¿hay acuerdo con el fondo o no hay acuerdo con el fondo? ¿Hay acuerdo con el fondo o no hay acuerdo con el fondo? ¿Qué acuerdo? Claro. Digamos, porque el punto... La información que tengo, vos sos un hombre mucho más informado, que recorres el mundo y tenés fuentes en todas partes, es que la precariedad del Ministerio de Economía actual en su relación con el Fondo Monetario es total. No hay, me dicen, papeles, no hay un acuerdo mínimo en lo técnico todavía. Entonces está muy difícil de abordar ese acuerdo sin un programa económico. Ha habido improvisación y pérdida de tiempo en esta negociación y creer que a veces las relaciones políticas que se puedan tener pueden resolver la sustancia. La sustancia primero hay que tenerla, después por supuesto es importante que la política acompañe, pero sin sustancia, es decir, la sustancia es tener cómo vas a gastar, cómo vas a recaudar, qué vas a hacer para exportar más, para generar más dólares, y eso tiene que tener una solidez, solvencia, y eso todavía no se ha presentado. Parecería que el equipo económico está en un proceso de aprendizaje de esta negociación. Claro está que en el aprendizaje estamos 44 millones de argentinos y que además le seguimos pagando al fondo. Es decir, ha habido una actitud, por supuesto, de no romper, pero claramente se ha perdido por lo menos 1 año y medio de seguir pagando por lo menos 2.000 millones de dólares más de los que se deberían haber pagado. Recién me dijiste algo que si se lo pudieras trasladar a los televidentes sería facilísimo de comprender para todos nosotros. El ministro de Economía
ha dicho, necesitamos tiempo para pagarle al fondo, necesitamos tiempo. Cristina Fernández de Kirchner le puso una exigencia cuando hace esos aprietes públicos, queremos más tiempo, le tenemos que decir al fondo que queremos más tiempo. Y vos dijiste algo muy interesante. Macri se quedó sin mercado para que lo financiara, tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para pagarle al Fondo Monetario Internacional? De manera creíble, ¿no? Promesas ¿no? de patear la pelota para adelante sin ningún sustento. Volver a tener crédito, que nos crean. Y que nos crean en el mundo significa que nos manejemos como cualquier país normal. Cualquier país normal. Que tengamos prestamistas privados, decís vos. Claro, cualquier país normal de Sudamérica lo que hace es cuando vence una deuda, sale al mercado de capitales y la renueva. Y por lo tanto, nunca se paga el capital. Lo que hay que tener es una política fiscal sana que permita pagar los intereses. Claro. Y entonces el capital siempre se renueva. Voy a decir algo que quizás suene herético. Las deudas nunca se pagan. Claro. El capital nunca se paga. Si uno tiene crédito, el capital se renueva. No, estás blasfemando. Yo imagino, si están mirando La Nación Más en el Instituto Patria, deberían... Claro, porque, perdón, pero, muchos de adentro del Instituto Patria saben cómo funciona el mundo. Claro. Pero acá se ha planteado casi como una especie de, no sé, a ver, han querido reformar el sistema financiero internacional, ¿no? Entonces, vivir con lo nuestro sin pedirle al mundo, ¿no? Sin endeudarse, porque el endeudamiento de Macri, porque las deudas, si endeudarse en la actual economía del mundo es parte de lo que debe hacer un país. Por supuesto, y siempre hay que tener en cuenta la relación deuda con respecto a la producción. Obvio. Entonces, por eso lo que uno debe mantener es la deuda en un nivel constante y apostar a políticas pro crecimiento que hagan que cada vez la diferencia entre el producto y la deuda sea cada vez más chica, porque crece el producto y la deuda se mantiene constante. Y cuando se toma deuda de parte del Estado, si eso es para inversión pública, que sea una inversión pública que termine dando digamos, una retroalimentación, un rédito. Porque acá se ha malgastado, perdón Martín, gran parte de las inversiones públicas. Cuando uno toma, exactamente, o sea, una cosa es tomar, no podés hacer, Pablo, es tomar deuda para gasto corriente. Eso. No podés tomar deuda para pagar la luz y el gas. Tenés que tomar deuda para mejorar tu casa, la infraestructura, claro. Para mejorar los baños, para mejorar la cocina. La infraestructura significa tener más rutas, tener más puertos, poder ir hacia un transporte multimodal. Más aeropuertos. Sí, sobre todo, pero fijarse... Más puertos, claro. Más puertos, más trenes, trenes, carreteras, puertos que puedan combinar para sacar la producción argentina al mundo. Entonces, volviendo a tu pregunta, lo que Argentina debería hacer... No discutir 10 años, 20 años. Si en 5 o 6 años la Argentina hace las cosas bien, lo que hay que decirle es goodbye Fondo Monetario, le pago todo al Fondo Monetario y sigo como cualquier país normal renovando la deuda en el mercado doméstico e internacional de capitales. Ahora, Martín, hace poquito recordamos 20 años del 2001. Sí. Yo leí alguna vez, hace poco, que a la Argentina le haría falta un nuevo Remes-Lenikov. Y me agarré la cabeza. Porque no salimos bien de la convertibilidad. No. Y te pregunto ahora, aquella forma de salir de la convertibilidad, aquella forma de repudiar los contratos, aquella forma de violar la seguridad jurídica, de aplaudir el default, tiene consecuencias hoy. No nos hemos recuperado en 20 años ante el mundo, ¿no? Por supuesto que no. Mirá, como decís, a mí me toca viajar, dar charlas, conferencias en el mundo. La que más me molestó fue esto antes de la pandemia, un poco antes, estábamos justo antes de las elecciones, antes de las PASO. Tuve que dar una charla en Nueva York, te la hago corta. Sí. Terminé de dar mi charla sobre las perspectivas que tenía la Argentina. Un mexicano, pero hablando en inglés, pero tenía el acento mexicano, uno ya lo palpa, me dice, ustedes en su ADN son... deudores seriales, son defolteadores seriales, me dijo. Defolteadores seriales. Y vos sabés que hay pocas cosas que me molestan. Vos ya me conocés, tengo una larga carrera pública y vos sabés que dice, tragué saliva para cómo disimular el momento de molestia. Por supuesto le dije que no, pero después me quedé pensando, esta cosa de romper contratos permanentemente. Un prontuario. Asumir que tenemos ya un prontuario. Te va generando una historia en donde, ¿te acordás de aquel film?
tu pasado te condena. Exactamente. Entonces ahora tenés que hacer las cosas muy bien como para recuperar la credibilidad perdida. Bueno, ¿qué le dirías a la oposición? Estás en una... Hoy vos no estás comprometido con ningún partido político en particular. No. Pero de buena fe, yo recién charlaba con Martín y decía, la discusión por el presupuesto me generó un poquito de ilusión técnicamente. Algunos colegas tuyos, economistas, Martín Tetaz, Ricardo López Murphy, Martín Lustó, Javier Milei, José Luis Espert. Digamos, hay un congreso muy interesante, más Luciano Laspina y todos los que estaban. Carlos Heller, si querés, Fernanda Vallejo, hay economistas. Por momentos, el debate del presupuesto se parecía a un debate de presupuesto. ¿No? Sí. A que la Argentina volvía a tener un poquito de seriedad. ¿Qué le dirías a la oposición de cara a los próximos 2 años? ¿Cómo preparar a la Argentina si le toca? No sé si le tocará ser gobierno en 2023, pero ¿cómo recuperamos esa credibilidad ante el mundo? Bueno, que prepare equipos para encontrar un país complicado, que prepare equipos para resolver los problemas, por lo menos en lo económico, que es donde yo te puedo hablar, que permita bajar la tasa de inflación y trabajar sobre la modernización de nuestra estructura, la modernización tributaria, la modernización de nuestras exportaciones, la modernización de nuestra infraestructura, la modernización de nuestras relaciones laborales. Estas cosas, el gobierno que llegue, ojalá lo pueda hacer pero si no el gobierno que llegue lo tiene que hacer el primer día, presentar 6 leyes al Congreso que le cambien la cabeza a los argentinos, que digan, bueno, ahora sí, esto va en serio. Que también generen y piensen, Pablo... Algo así, no estoy hablando técnicamente, pero sí del impacto político, lo que fue el plan de convertibilidad. Exacto. Exacto. No estoy comparando técnicamente. Lo que fue el plan de convertibilidad o lo que fue el plan austral, digo, para tomar distintos, una vertiente heterodoxa como fue el plan austral con Juan Zurruil y un gran equipo, como lo hizo Roberto Labaña. O sea, volver a tener un plan. Volver a tener un plan y un plan integral, porque una de las cosas que ha fallado, y si uno lo ve en el gobierno anterior y en este gobierno, es que se cree que la economía se puede tomar por compartimentos estancos. Entonces, las tarifas pueden ir por un lado, la emisión monetaria por otro, los impuestos por otro. Y se debe tener un concepto que los economistas llamamos de equilibrio general. Es decir, que todos los platitos vayan en la misma dirección y se estén moviendo al mismo tiempo. ¿Te quedás un minutito más? ¿Cómo no? Habla Horacio Rodríguez Larreta. A ver, ¿lo podemos escuchar?